Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal TechReps. En esta ocasión, como pueden ver, les traigo un video que a mí me parece un video bastante interesante. ¿Y por qué será bastante interesante? Pues porque prácticamente vamos a hacer una comparativa del Poco F5 contra el Poco F4. Porque bueno, como saben, Xiaomi últimamente pues los dispositivos los hace bastante similares y ya no sabemos si vale más la pena comprar uno más nuevo pero más caro, o quedarse o comprar uno más antiguo. Entonces eso es prácticamente lo que vamos a ver en este video, si de verdad vale la pena el cambio o la compra de uno más caro, y qué cosas, qué diferencias o qué mejoras tiene cada uno. Entonces bueno, vamos a comenzar. Como pueden ver, ambos aquí pues están prácticamente iguales. Lo primero de lo que se tiene que tomar en cuenta de estos dos teléfonos es que, aunque sean muy similares, el Poco F5, que es este, salió un año después que el Poco F4. Por lo tanto, ya por ende tiene un año más de actualizaciones el Poco F5. Así es que va a tener pues digamos que un poco más de tiempo de vida que el Poco F4. Es un punto que a lo mejor a muchos no les interesa, a muchos otros sí, dependería, pero pues tienen que saber eso. Ahora vamos a hablar respecto al diseño. Como pueden ver, ambos no son iguales, sí son diferentes de la parte trasera. El Poco F5 por su parte tiene aquí los tres lentes de la cámara, los tres sensores con su flash. Como pueden ver, en un diseño bastante llamativo, como aquí como tipo tornasol, y vienen los lentes así por separado, algo así estilo similar al iPhone. Mientras que el Poco F4 maneja un módulo de cámaras aquí cuadrado montado sobre este rectángulo. Ambos se supone que tienen unas cámaras muy similares, pero ahorita estamos viendo el diseño. Como pueden ver, pues este es el diseño como tal de cada uno. En la parte de atrás, el Poco F4 es más plano que el Poco F5. El Poco F5 tiene este acabado como curveado, como levantado de aquí de atrás, mientras que el Poco F4 es plano. En cuanto a los marcos, pues ambos son marcos planos, como pueden ver, y son muy similares. Tienen el botón de encendido y huella en el mismo lugar, los botones de volumen un poco más pequeñitos el Poco F5. Como pueden ver, en la parte baja tienen la entrada USB-C donde mismo, tienen la bocina donde mismo, el mismo número de micrófonos, la ranura de Dual SIM. Luego del otro lado de los marcos, completamente libre, pero aquí es donde sí cambia. El Poco F4, como pueden ver, tiene bocina, tiene micrófonos, que los dos tienen, y tienen el puerto infrarrojo, que es para cambiarle a las TV. Pero el Poco F5, como pueden ver, tiene un jack de auriculares de 3.5 milímetros, por lo cual esto es un punto súper importante para muchos usuarios, sobre todo usuarios que les gusta jugar, disfrutar de la música, del multimedia, porque le podemos al Poco F5 como tal conectar unos audífonos de cable, cosa que al Poco F4 no. Otra cosa a destacar es que el diseño del Poco F5, al menos en este color blanco, es bastante más llamativo y bastante más elegante a mi ver. Como pueden ver ahí, tiene como ese tornasol, y este pues solamente es así plano. A ambos se les pegan las huellas, que es una barbaridad. Y otra cosa que tenemos que hablar de en cuanto a materiales es que el Poco F4 es de plástico, mientras que este es de policarbonato, que también pues es algo similar al plástico y se siente como plástico. Tanto en los marcos, los dos, la parte trasera sí es de cristal, pero los marcos son de plástico en el Poco F4 y policarbonato, que se supone que es un plástico más resistente, sobre todo a golpes, a despintarse, a todo eso. Entonces digamos que es un poco mejor en materiales el Poco F5. Y pues aquí sí se la lleva porque tiene jack de auriculares. Luego hablamos aquí de las pantallas como tal. Como pueden ver, el Poco F5 de mi lado izquierdo contra el Poco F4 de mi lado derecho, se nota la diferencia de las pantallas. En este caso ahí traté de igualar lo más posible el brillo, y como pueden ver, no sé si alcance a distinguir, pero el Poco F4 se ve un poco más de brillo que el Poco F5. Si ustedes se fijan, se ve un poquito más claro acá los iconos que acá, y esto se debe a lo siguiente. Se debe, aunque ambos tengan
tengan, digamos que una pantalla muy similar. La del Poco F4 es una AMOLED de Samsung, una E4, que como pueden ver se ve claramente la diferencia. Claro que a la hora ya del uso, pues a menos que tengamos uno al lado del otro no se va a notar, pero esta tiene un brillo de 1300 nits máximos, mientras que este Poco F5 tiene un brillo de 1000 nits, por lo cual digamos que el Poco F5 tiene una pantalla ligeramente inferior a la de el Poco F4. Lo que sí es que, como podemos ver, el Poco F5 tiene mucho mejor aprovechamiento en los marcos, unos marcos bastante más pequeños, a pesar de que el Poco F4 es ligeramente más grande. Como pueden ver, le saca un poquitito ahí. La pantalla se ve mucho mejor aprovechada en el Poco F5, pero sí, claro, hay que tener en cuenta que el Poco F4 tiene mayor pues rango de brillo, por decirlo así, y por lo tanto se va a ver un poco mejor en los exteriores, que de todas maneras hay que aclarar que ninguno de los dos se ve mal estando en el sol, ambos van perfecto, pero el Poco F5 sí nos trae más opciones para la pantalla, sobre todo para ahorrar batería y configuraciones de la tasa de refresco. También hay que mencionar que el Poco F5 es ligeramente más liviano que el Poco F4 y tiene una mayor batería, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero ahora, hablando de cámaras, ambos tienen un sensor principal OmniVision de 64 megapíxeles, que podríamos decir que es prácticamente el mismo. Puede que la configuración del procesador cambien, pero el lente secundario, el ultra gran angular, o bueno, gran angular, ese sí cambia. En el Poco F4 es un OmniVision, mientras que en el Poco F5 es un Sony IMX 355, que obviamente se ve un poco mejor en el Poco F5, pero donde sí perdemos es en la cámara frontal, ya que la del Poco F4 es un Sony IMX 596 de 20 megapíxeles, mientras que en el Poco F5 tenemos un Samsung ISOCELL de 16 megapíxeles, que claramente no se ve mal, pero sí se ve un poco menor la calidad a la del Poco F4. Entonces, para cámara frontal, el Poco F4 sigue siendo un poquito mejor, pero tenemos que saber que la diferencia tampoco va a ser la gran cosa, o sea, prácticamente va a ser igual. Solo en casos muy puntuales va a haber algo de diferencias. Ahora sí, pasamos a la parte de la potencia del procesador, que es lo que a muchos les va a interesar, y de la batería. En este caso, ambos tienen carga rápida de 67 vatios, que nos va a cargar prácticamente en el mismo tiempo. Puede que en el Poco F5 dure unos 2 minutos más, pero el Poco F5 tiene una batería de 5000 miliamperios, mientras que el Poco F4 tiene una de 4500 miliamperios, por lo cual nos va a durar un poco mejor en este, sobre todo por su procesador, además de que trae un Bluetooth de una generación un poco más avanzada el Poco F5. Y un punto súper importante que quiero que tengan en cuenta es que el Poco F4 tiene un sensor de proximidad virtual, que es ese que daba muchos problemas al escuchar audios en WhatsApp, que la pantalla se apaga sola, mientras que el Poco F5 tiene un sensor físico, por lo cual no vamos a tener ese problema y nos va a funcionar mucho mejor, eso sí, en ese caso. Entonces, el problema que tenía del sensor de proximidad del Poco F3 y el Poco F4 y eso, en el Poco F5 ya está completamente corregido con su sensor físico. Y bueno, hablando en cuanto a potencia, sabemos que ambos son, se supone, gama media, pero este Poco F5 tiene un Snapdragon 7 Plus Gen 2, mientras que el Poco F4 tiene un Snapdragon 870, que pues bueno, en el nuevo Antutu B10 se ve claramente la diferencia de potencia del Poco F5, pero vamos a hacer la prueba con el Antutu 9, que es con el que todos dicen que medía bien, que bueno, lo que pasa es que en el 10 mide más factores, pero bueno, vamos a hacer aquí la prueba de Antutu. Como pueden ver, en cuanto a batería, prácticamente manejan baterías temperaturas muy similares. Eso sí, el Poco F4, al estar ya en uso dedicado, sí comienza a calentarse más y también a consumir más batería, porque ambos tenían el mismo nivel de batería, y con esto que lo hemos estado usando hasta ahorita ya se le va bajando más batería al Poco F4. Entonces vamos a hacerle la prueba de Antutu y vamos a ver qué tal.
Entonces, bueno, como pueden ver, aquí inicié los Antutu exactamente al mismo tiempo. En el Poco F4 y en el Poco F5 le apreté al mismo tiempo y el Poco F5 ya terminó. Como pueden ver, el Poco F5 nos dio una puntuación de 969,000, mientras que el Poco F4 una puntuación de 710,000. Si se fijan, en batería consumió prácticamente lo mismo y en temperatura el aumento fue prácticamente lo mismo, un poco más en el Poco F5, pero no estamos considerando que este ejecutó mucho más, o sea, cargó mucho mejor todos los gráficos en 3D. Por decirlo así, digámoslo que si ejecutamos el mismo juego a las mismas gráficas, este va a correrlo mucho mejor que este, por poner una comparativa. Y es que es claro, obviamente el Poco F5 tiene un Adreno 725 y el Poco F4 un Adreno 650. El Poco F4 es de 7 nanómetros, mientras que el Poco F5 es de 4 nanómetros, por lo cual es claramente superior en potencia el Poco F5, que también hay que ser claros y verdaderos. A día de hoy no vamos a notar tanta diferencia en los juegos actuales, porque la mayoría pues funcionan bien con el Snapdragon 870, pero sí es cierto que después de unos meses o años el Poco F5 se va a desarrollar mucho mejor y va a funcionar mucho mejor que el Poco F4 con su Snapdragon 870. Entonces, en potencia claramente mucho mejor el Poco F5. Pero bueno, ya yéndonos a conclusiones, entonces, ¿cuál sería mejor teléfono? ¿El Poco F4 o el Poco F5? ¿Cuál conviene más o cuál es mejor? Claramente el Poco F5 es un mejor teléfono, es un teléfono que está y funciona bastante mejor que este y que tiene más longevidad de vida y que nos va a funcionar mejor y algunas características extras. Son muy pocas, pero son mejores en varios aspectos, como les mostré. Pero ahora, ¿conviene o no el cambio o cuál conviene más comprar? Pues miren, aquí nos vamos a ir. Como pueden ver, me estoy basando en Mercado Libre, que es lo que más se utiliza aquí en México, y el Poco F4 cuesta 5,548, mientras que el Poco F5 6,881. Digamos que hay una diferencia de aproximadamente 1,300 pesos, o lo que vendría a ser algunos 60 dólares, pero hay que saber que el Poco F5 es de 8 de RAM y 256 GB, mientras que el F4 es de 6 de RAM y 128. Si comparamos modelos con la misma RAM y la misma memoria aquí en Mercado Libre, la diferencia serían 200 pesos más el Poco F5, o sea, como 10 o 15 dólares más. Esto puede variar dependiendo dónde lo compremos, si lo compremos usados o nuevos, en qué tienda y en qué país, pero en términos generales claramente el Poco F5 es ligeramente más caro, pero a mi ver vale bastante más la pena invertir un poco más para comprar el Poco F5 a irnos que en el Poco F4. La verdad es que viene a reemplazarlo perfectamente y es un súper teléfono que no les va a dejar nada que desear en modelos. Ahora, que puede haber mejores opciones de años anteriores en otros modelos, pues quizás sí, pero comparando Poco F4 versus Poco F5, creo que el Poco F5 se lleva la corona y es un mejor teléfono, y creo yo que es una opción bastante conveniente. Entonces, bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que se la hayan pasado bien. No olviden suscribirse, dejarme sus likes, comentarios, cualquier cosa por aquí abajo, y nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta pronto.